Fanfic. My Hero Academy. Nombre. Misión. Traición. Autor. Lextrer. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Llevado a la prisión más segura del país, los villanos creían que se habían salido con la suya. Sin ese héroe molesto, Japón sería tan fácil de tomar como robar un dulce a un niño sin entender la magnitud de lo que habían hecho y lo peligroso que era dejarlo allí. Mucho más que si estuviera fuera. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del autor, y no se olviden que si les gusta el vídeo pueden darme un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse en mi canal y a compartir el vídeo y claro pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo, y sin más nada que decir empecemos. Capítulo 11. Monstruosidad pequeña. La primera semana en el Tártaro había pasado y por fortuna no hubieron muchos problemas, más allá del extraño sueño que tuvo los días siguientes no fueron más que observar atentamente a los presos cerca del muro y tratar de averiguar un poco más sobre los mismos tratando de escuchar a escondidas, pero era difícil dado que a la mínima que alguien se acercaba se silenciaban, por lo que tenía que encontrar una manera de espiarlos. Kaina, ¿te sientes bien?, preguntó algo nerviosa de ver al chico bastante dormido en la banca del patio. Izuku, más o menos, he tenido pesadillas, había soñado una y otra vez sobre ese encuentro entre All for One y el primer portador. Kaina, ¿sabes por cómo reaccionaste toda esta semana? Creí que no tendrías problemas con eso, aunque es normal tener pesadillas, comentó tratando de hacer sentir mejor al chico, quien sonrió débilmente. Izuku, ¿de verdad? ¿Tú también las tuviste? La mujer se mordió un labio sin querer responder. Tsutsumi-san. Kaina, mi caso es un poco más complicado, fue lo único que murmuró confundiendo un poco al peliverde, sentándose al lado del chico. Izuku, Tsutsumi-san. La mujer volvió en sí mirando al chico. ¿Te sientes bien?, preguntó muy preocupado aunque no lo dijera. Kaina, sí, solo recordé algo estúpido, soltó un suspiro calmándose. En fin, ¿cómo quieres manejar esto? El chico alzó una ceja algo confundido. Ya sabes a lo que me refiero, Midoriya. La chica dio una mirada hacia los tipos del muro para darle más pistas al chico. Izuku, pues, antes de decir cualquier cosa el chico fue empujado desde atrás hacia la bicolor, que lo atrapó antes que pasara una tragedia. El prisionero sonrió a la bicolor, quien pareció sumamente seria. Lamento eso, tu noviecito se puso en medio. Sonrió de manera burlona mientras la mujer sujetaba al pecoso que estaba muerto de la vergüenza donde estaba enterrando su cara. Kaina, detecto celos en tu voz. Habló con una sonrisa molestando al prisionero, que pareció enojarse un poco. ¿Te enoja que prefiera a un chico con apariencia débil que a un gigante sin cerebro? Habló con una sonrisa burlona acariciando el cabello del pecoso, quien estaba muy cerca del desmayo por vergüenza. TSK. Soltó con rabia, seguramente no sabrá tratar a una mujer de tu porte. ¿Por qué no mejor lo dejas aquí y mejor me acompañas a mí?, ofreció con una sonrisa bastante arrogante, cosa que irritaba a la mujer. Kaina, no gracias, estoy seguro que él puede darme todo lo que necesito, sonrió aferrando más al chico entre sus pechos y causando que el peliverde esté a punto del desmayo. El hombre se mostró bastante molesto por esa respuesta. Vamos Kaina, estoy seguro que podemos llegar a un buen acuerdo, solo dame una oportunidad. Con una sonrisa del todo retorcida iba a tocar a la mujer. Kaina, te dije que... Con un solo parpadeo de la mujer el preso terminó en contra de la pared del patio activando las alarmas, dejando a los prisioneros bastante silenciosos. Frente a ella estaba el pecoso, quien para variar se le notaba serio. Midoriya. Izuku, ella ya dijo que no. Fue lo único que soltó antes que los guardias ingresaran al patio y lo retuvieran contra el suelo. Lleven al otro a la enfermería y tú. Señaló a la mujer, quien se le notaba tensa. Tú también recibirás un castigo. Kaina, me lo esperaba, murmuró soltando un suspiro. Todos a sus celdas y encierren bien al mocoso. Ordenó con rabia y algo de miedo. Ese niño acaba de romper las esposas de retención, se suponía que eran seguras para mantenerlo con su kirki. Aún así, miró a un lado lo que quedaban de las esposas con bastante miedo. ¿Qué tanta fuerza tendrá? Sin más, el chico fue transportado hacia la celda de aislamiento, dejando en claro que la infame Lady Nagant era intocable, también haciendo que ciertos presos se interesaran en él. La celda de aislamiento era justamente como lo describió la bicolor, un solo cubículo en el que apenas podía moverse, a la altura del suelo y con una luz siempre puesta sobre él. Iba a ser una noche muy aburrida para Izuku ahora que estaba allí. Izuku, no creo que vaya a pensar en mis acciones aquí.
Murmuró algo irritado, no es la primera vez que me encierran en un lugar pequeño, así que no es que vaya a pasar mucho. Se recostó contra la pared y se deslizó de una manera bastante lenta hasta estar lo más cómodo posible sin llegar a tocar el suelo. Esto me va a doler en unas horas. Con un último suspiro miró a la pared esperando dormirse rápido. Por encima del pecoso los guardias simplemente observaban al chico, no era de los villanos más peligrosos en la zona alta de la prisión y no había hecho atrocidades tan grandes como otros presos, así que no tenían razones ni ganas para molestar al peliverde en su encierro, lo cual ya era bastante sorprendente. ¿Sabes? Es algo aburrido dejarlo así, comentó admirando cómo el chico se seguía removiendo para acomodarse, generalmente son más rebeldes. Este mocoso no es como los demás, comentó con algo de intriga, hay algo en él que da miedo si lo piensas bien. ¿A qué te refieres? Preguntó su compañero con curiosidad. ¿Cuándo fue la última vez que viste cómo alguien de aquí arriba destruía a sus esposas como si fueran de plastilina? Su compañero lo pensó bastante tenso, eso solo pasa en niveles inferiores y con los más peligrosos. ¿Recuerdas cuando trajeron a Muscular? Tuvimos que usar sedante para Elefante únicamente porque estaba muy alterado. Seguramente no aseguraron bien sus esposas y por eso se liberó. Todos cometemos errores, ¿no? Dijo tratando de convencerse de ello, aunque su tono nervioso lo delataba. Puede ser, miró al chico, quien se le notaba bastante tranquilo durmiendo en su mini celda, o puede que el chico sea más fuerte de lo que pensamos. Miró a su compañero queriendo más respuestas. ¿Te dijeron la razón para que rompiera sus esposas? Oh sí, de su bolsillo sacó un extraño teléfono y miró la información. Una disputa en el patio, el prisionero 1273 le empujó con intenciones de pelea verbal, se metió con la prisionera 1089 y el chico se metió. Aparentemente quien inició el altercado dijo cosas sobre la prisionera y él se metió. Ambos miraron al chico y luego entre sí. Una disputa por proteger a una mujer. Soltó un suspiro. Entiendo que Lady Nagant pueda ser candente, pero no creo que lo suficiente para terminar en este agujero. Su compañero alzó los hombros con desinterés. Es un adolescente, ¿en verdad estás pidiendo que piense racional con esa mujer tan cerca? Su compañero soltó una risa por lo bajo. Si supongo que tienes razón, soltó un suspiro antes de hacer otra pregunta que no paraba en su cabeza. ¿Cómo terminó el otro prisionero? Su compañero volvió a investigar poniendo una cara de asco. ¿Tan malo es? Digamos que 3 cirugías reconstructivas son pocas para arreglarle mínimamente la cara. Su amigo le miró asombrado antes de volver al pecoso, quien parecía algo inquieto en su lugar. Su mandíbula casi se le desprende, perdió 5 dientes, una contusión cerebral, nariz rota, casi pierde la visión y el oído y por poco rompe el cráneo del prisionero. Tras leer eso miró al chico con algo de respeto. Creo que lo mejor es mantenernos al margen de él, ¿no? ¿Y de Lady Nagant? Murmuró algo asustado, olvidando por un momento que eran los guardias y tenían el poder de frenar al chico en cualquier momento. Fin del capítulo. Capítulo 12. Ansia. En la profunda oscuridad no podía hacer mucho, sus sentidos estaban fuera de sí, por lo que cosas como escuchar, degustar, oler o ver no le era posible. Lo único que hacía era sentir, y con bastante fuerza. No estaba en ningún lado, parecía una pesadilla eterna y terrible al no tener ningún sentido, pero por alguna razón no lo sentía así. Estaba extasiado y eufórico, un estado de total alegría que no parecía tener sentido. No. Muy en el fondo sabía lo que sucedía, no eran sus sentidos ni su pesadilla, sabía bien de dónde venía. Su maestro era el culpable, quien le daba todo esto, tanto lo malo como lo bueno. Lo que no sabía era por qué su maestro estaba así de eufórico sabiendo la situación en la que se encontraba. Esa también era una mentira, quizá era porque estaba volviéndose uno con su maestro, pero sabía que estaba así de eufórico por tener algo que ansiaba desde hace décadas, algo que desde su punto de vista le fue arrebatado. Le pareció estúpido, obviamente. A Shigaraki le irritaba esa sensación de ansia y deseo, no por ser asqueroso o absurdo, era porque parecía un deseo de un niño, algo infantil que él no quería destruir, y esa sensación que daba su maestro estaba chocando con lo que quería en realidad. Shigaraki, no, murmuró con la voz casi destruida, eso no es lo que quiero en verdad. Su voz oscilaba con la de su maestro de una manera macabra y oscura. Sí, es lo que quiero, lo que sé mucho, ese desgraciado me arrebató. Un recuerdo salvaje pasó levemente por su mente, un leve fragmento de cómo mató a alguien por la espalda y solo dejó una mano. Papá. Murmuró dudoso, ese maldito, ¿no era su padre o quizás sí? Era difícil saber desde su punto de vista. ¿Mi hermana? Su mente volvió a oscilar, esta vez viendo a un hombre en el suelo de un sótano. ¿Hermano?
Las paredes de la mansión en la montaña que habían adquirido era en su mayoría solitario, si bien todos los bobos del Ejército de Liberación de lo Paranormal les admiraban casi como si fueran deidades, eran bastante aburridos a la hora de hacer las cosas y sumado a eso no había nadie lo suficientemente lindo para el gusto de Himiko, por lo que se la pasaba la mayoría del tiempo esperando que algo interesante pasara. Ni podía ir con sus amigos tampoco porque estaban todos ocupados, Compres haciendo de entretenimiento como mago idiota, Spinner dando su ideología o algo así sobre Stein, Davi ni siquiera se la pasaba por ese lugar e incluso Tuice estaba ocupado con sus propios seguidores a los cuales capacitar y por lo que había escuchado no iba a tener nada de acción hasta que Shigaraki saliera de su spa y para eso faltaban un par de meses que no parecía poder soportar. Himiko, me aburro. Se quejó en su gran habitación agotando todo lo que tenía por ofrecerle a Ciudad Ica, porque tenía que volverse un caparazón justamente ahora, se quejó de su líder entre murmuros, ¿y si trato de salir? Preguntó al aire, sabía que tenía que entrenar a sus propias tropas pero sinceramente le parecía aburrido y estúpido, no era su estilo el ser una gran comandante, que si bien le gustaba serlo todas las responsabilidades le parecían tontería, nadie lo notaría. Sonriendo como gato se decidió en fugarse por unas horas para divertirse, era su especialidad después de todo. Con un poco de sangre de alguien de la ciudad y una pregunta de a dónde llevaban ciertos camiones y cuando volvían nuevamente su escapada era cosa fácil, tomó la forma de un encargado y fue con un camión hacia la ciudad más cercana a ver qué podía hacer, luego simplemente volvería de Ica con el mismo camión horas después, un crimen limpio bajo su punto de vista. Himiko, bien, ahora vemos qué hay por aquí. Sonrió caminando por las calles pasando desapercibida gracias a su Kirk, quería ver tiendas y comprar dulces y griega. Beast Giannis desaparecido, un titular bastante impactante que llamó la atención de todos, para los demás una noticia aterradora y devastadora al ser un héroe tan querido, para Himiko era la confirmación de que Davi había logrado su meta con lo de llevar a uno de los más conocidos héroes de su lado. Himiko, sí que es retorcido, murmuró para sí misma antes de continuar caminando cuando escuchó una conversación cercana. Es una verdadera pena, primero lo de Ua y ahora Beast Giannis, habló un hombre con semblante decaído. Me pregunto quién era el de Ua. Habló una mujer a su lado algo curiosa, ¿cómo permitieron que alguien así ingresara? El hombre soltó una risa sin gracia, ¿qué? Querida, si apenas descubrieron al traidor significa que se escondió, no es tan difícil fingir que eres otra persona, ¿sabes? No puedes culpar a la academia por eso, no es su culpa que haya gente malvada. La mujer soltó un resoplido vencida por su pareja. Como sea, que bueno que lo atraparon y espero se pudra allí, respondo con un muy infantil puchero que hizo suspirar a su pareja. En eso estamos de acuerdo, cariño, sonrió a la mujer antes de continuar su camino. Himiko, es verdad, lo mandamos a prisión, murmuró algo triste, el chico le gustaba bastante y no poder jugar con él era una verdadera lástima, se vería bien con unos buenos cortes. Soltó un suspiro bastante excitada de solo pensarlo, andando antes que mi transformación termine. Sin más continuó su día tratando de no pensar mucho en ello, ¿y si lo visito? Pensó tontamente, no, mejor no, no podría entrar a la prisión, sería estúpido. Trató de seguir pero la idea de ver al peliverde con la mirada derrotada y probablemente herido por algún preso o guardia sinceramente le prendió, se vería muy sexy, se mordió el labio bastante animada de solo imaginarlo. La oscuridad reinante volvió a aparecer frente a él, esta vez no estaba confundido o asustado, simplemente en calma con todo a su alrededor, esperaba más respuestas por parte de su Kirk, aunque viendo que no ocurría nada era claro que no iba a pasar nada o eso esperaba. 9. Escuchó a un lado y al mirar estaba el hombre cansado de la última vez, 9 personas que han poseído el One for All, comentó con calma, 8 derrotas a su mano. Izuku, 8. Creí que All Might había vencido a All for One, el hombre le miró con bastante calma antes de sonreír, me escuchó. Él no puede ser encerrado, a diferencia de mí tiene la voluntad y los medios para salir. Comenzó a caminar hacia cualquier lado mientras Izuku le seguía de cerca, Toshinori lo hizo bien pero tú tienes algo que él no, miró al pecoso quien pareció confundido, 9, eres nuestra esperanza, sonrió al chico antes que todo se volviera luz. Izuku, ah. Despertó ansioso sin saber bien dónde se encontraba. Vaya, mira quién despertó, el pecoso alzó la mirada dándose cuenta dónde estaba, debo decir que sorprendes, mocoso, eres el primero que está en este hueco y puede dormir como bebé, comentó con gracia.
Izuku, Eraserhead es muy duro en entrenamientos, la cantidad de veces que estuve en lugares así de comprimidos, explicó como si nada mientras se removía para acomodarse cuando se dio cuenta de algo en su mano, lo activé mientras dormía. Sus dedos tenían líneas enérgicas rojas que le causaron algo de impresión. ¿Qué está pasando? Murmuró algo confundido. Fin del capítulo. Capítulo 13. En duda. El silencio por su parte era algo sumamente extraño, generalmente estaría irritado por cualquier tontería y a la mínima estallaría contra cualquiera. Bakugo estaba muy calmado y eso de por sí era más aterrador que cualquier explosión que podía lanzar. Lo peor era que nadie sabía bien qué había provocado ese cambio tan extremo y aterrador. Kirishima, ¿te sientes bien, Bakugro? Preguntó con precaución sin querer alterar al calmado rubio. Katsuki, cállate, murmuró con irritación sin quitarse la misión del peliverde de la mente. El tártaro no dejaba de preguntarse cómo era ese lugar o cómo trataban a los presos. Habían muchas preguntas y las respuestas era probable que no las iba a obtener por ningún medio. Kaminari, ¿crees que tenga que ver con mi gorrilla? Susurró a su amigo pelirrojo, quien se notó tenso con la mención del pecoso. Kirishima, no lo digas tan alto. Gritó en susurros sin querer desatar al explosivo rubio. Katsuki, solo cállense. Ordenó con seriedad recostándose en su puesto y esperando que las clases comenzaran. También hay un traidor, pensó con irritación. Las explicaciones de su maestro aclararon mucho, pero también le dejó con la duda de a quién partirle la cabeza por hablar con villanos. Kaminari, ¿estás molesto por lo del traidor? Preguntó curioso. Cuando se supo del villano en la UA, el rubio no estaba para nada feliz y quería eliminarlo lo antes posible. Katsuki, si sigues preguntando batería andante serás tú por quien esté molesto. Contestó con rabia, asustando al rubio que huyó detrás de su amigo pelirrojo. Kirishima, creo que mejor nos calmamos y mejor hablemos de otra cosa, sonrió tenso queriendo mantener la paz. Katsuki, como sea, sinceramente lo único que quería hacer era olvidar todo lo que había descubierto. Como tal, seguir a la historia de un estudiante no era nada difícil e incluso era muy necesario para saber quién estaba ingresando a la academia y salvo por ciertos casos concretos Nezu nunca se vio en la tarea de saber la historia de sus estudiantes, simplemente veía sus notas y sus razones para ingresar a la UA y luego el examen, nada muy escandaloso en la mayoría de casos. Aoyama Yuga parecía un estudiante bastante estándar, notas normales y desempeño común. Lo más raro, si es que debía catalogar así, era su forma excéntrica de ser y no era para sorprenderse demasiado. Por el lado de la familia tampoco es que destaquen mucho, los padres ganaban bastante bien y con lujos, tenían buenos ingresos y a simple vista todo parecía bastante normal y estándar, nada que haga levantar sospechas o que se considere extraño de mala manera. Parecía que se habían equivocado con el traidor. O eso le hubiera gustado decirle a Durón, porque en verdad había una única cosa que le hizo volver a analizar toda la historia de su estudiante. Era una tontería que quizá tenga su explicación, pero desde el punto de vista de Nezu y dado los registros de los Aoyama era raro. El Kir de su estudiante era diferente al de los padres, algo simple de explicar por la genética. El chico había adquirido un Kir diferente a sus padres pero de alguna manera cercano, solo que no había ningún Kir en esa familia que tuviera relación con el de Yuga, por lo que dejaba dos opciones. La primera opción, y muy probable, era una infidelidad por parte de la madre del chico. Se metió con alguien y terminó embarazada para luego hacerlo pasar por hijo de su marido. Solo había un problema con eso y era en sus finanzas. De ser una infidelidad habrían registros de gastos extraños en hoteles, cafeterías o restaurantes que por ubicación podría dar la infidelidad, pero todo estaba perfecto y por lo que soltaban en redes sociales no había nada extraño en la familia. Yuga era el hijo verdadero de su padre, por lo que quedaba solo una explicación y la que más dolía al ratón. Dado que su enemigo era la Liga de Villanos y estos estaban muy estrechamente relacionados con All for One, era claro que sucedió con la familia Aoyama o por lo menos una parte de lo que pasó. ¿Aizawa cree que se metieron con All for One por darle un Kirk a su hijo? El ratón asintió con seriedad. Nezu, no sé muy bien por qué razón lo harían, pero se me ocurren varias teorías. Levantó su pata mostrando dos dedos. Dentro de esas teorías hay dos que más tienen sentido hasta cierto punto, claro está, comentó con emoción. Lo primero es que quisieran cambiar el Kirk de su hijo porque no resultó lo que ellos esperaban, aunque quedan preguntas abiertas si ese es el caso. Aizawa, ¿y lo segundo? El director sonrió un poco teniendo bastante fe en sus teorías. Nezu, que el hijo naciera con un Kirk peligroso para él mismo.
El maestro alzó una ceja esperando la explicación. Un Kirk que amenace la vida de su portador no es algo muy común, pero existe. Si el Kirk del joven Yuga atentara contra su vida, es obvio que los padres harían lo que fuera para ayudarlo, y en esos momentos de desesperación se pueden cometer errores y relacionarse con gente cuestionable que seguramente le llevarán a All for One. Aizawa, son gente muy bien conectada. ¿Cree que alguien cercano les guió a All for One? El ratón asintió. Nezu, quien quiera que fuera, pudo guiar a la familia Aoyama a los villanos. Ahora solo quedaba ver cómo llegar a lo que en verdad sucedió. Aizawa, ¿cómo manejaremos esto? Su jefe soltó una risa maliciosa, lo cual puso nervioso al pelinegro. Nezu, por el momento mantendremos a los padres vigilados mientras es necesario que estés al pendiente del joven Aoyama. El maestro asintió algo cansado. Aizawa, aunque no puedo mantenerme todo el día con los ojos sobre él, sospechará. El director sonrió dándose cuenta de lo que sugería el maestro. Nezu, ¿quieres que uno de tus estudiantes se meta en todo esto? El pelinegro soltó un suspiro irritado totalmente. Aizawa, no es la idea, pero ya se metió de lleno y estoy seguro que llegará a la conclusión de quién es el traidor. ¿Es bastante asertivo con eso? El director se mostró bastante curioso por este estudiante. Pienso que Bakugo lo puede hacer bien. Nezu, curioso que recomiendes al joven Bakugo para esto luego de actuar tan mal por querer cambiar de lugar con el joven Midoriya. ¿Qué sucedió? El pelinegro comenzó a rascar su cabello en un intento por disimular sus nervios. Aizawa, hace no mucho quería que Recover Eagle me diera una nota médica para retirar a Midoriya del Tártaro. El director sonrió demasiado serio para lo feliz que parecía. ¿Bakugo me escuchó discutir con ella y sobre Midoriya? Nezu, entonces el joven Bakugo es consciente de que el joven Midoriya está encerrado en el Tártaro. El pelinegro asintió lentamente sintiendo la tensión en el aire. Aizawa, no fue mi intención, me disculpo por ello. Hizo una reverencia al ratón, que soltó un suspiro algo decepcionado. Nezu, ¿crees que el joven Bakugo pueda desempeñar esa labor sin comprometer lo que sabemos? El pelinegro no se le notaba muy convencido. Aizawa, puede que sea algo inestable, pero confío en que pueda lograrlo. El director no se le veía muy convencido. Cualquier cosa que haga yo me hago responsable, dijo con seriedad. Nezu, eso me tranquiliza un poco, pero estás consciente de lo que conlleva eso, ¿verdad? Si llega a cometer un error puede terminar mal tanto para ti como para todos nosotros. El pelinegro asintió sin dudar. Bien, ya sabes qué decirle al joven Bakugo. Fin del capítulo. Capítulo 14. Corazón de héroe. Izuku, me pregunto cuándo volverán, murmuró para sí mismo comiendo en paz su desayuno. Kaina, ¿esperas que alguien te visite Midoriya? Comentó con gracia sabiendo que la respuesta era un no rotundo. Izuku, solo me pregunto cuándo volverán a interrogarme, comentó algo tenso. Kaina, es probable que pase mucho tiempo o que pase mañana o ahora mismo. La idea es que te mantengas ansioso y dudando, eso te hará susceptible a todo lo que ellos quieran. Conocía muy bien esa táctica, la había empleado demasiado en su momento para descubrir ciertas cosas bastante turbias. Izuku, supongo que no les importará que yo no haya hecho nada, ¿verdad? Del otro lado del muro la bicolor soltó una risa sin gracia. Pero no importa, no pienso rendirme y no pienso ceder a ellos, comentó con una voluntad bastante inquebrantable. Kaina, sí, buena suerte con eso, dijo con gracia tratando de molestar un poco al chico. Izuku, ¿no confías en mí? Soltó algo ofendido. Kaina, muchos han dicho eso antes de caer en sus trucos, confesó con algo de tristeza. Muchos ante mi mano, murmuró con odio hacia sí misma. Izuku, Tsutsumi-san también atrapó a personas que no eran villanos. La chica se recostó contra la pared contemplando la idea de decirle la verdad al chico. Después de todo estaba tan olvidado por la sociedad como ella. Kaina, bastantes, confesó con calma a pesar de sentirse horrible por ello. Mira, no es algo que me llene de orgullo, pero esas eran las órdenes de arriba y la verdad no me importaba en aquel entonces y presiento que los héroes están haciendo lo mismo contigo, comentó tratando de mantenerse tranquila. Izuku, ¿órdenes de arriba? La mujer miró hacia una cámara de vigilancia y suspiró. Kaina, olvídalo Midoriya, no creo que podamos hablar de eso, soltó con seriedad haciendo que el pecoso se interesara más. Izuku, pero Tsutsumi-san, se levantó de su cama y tocó la pared bastante tenso. Kaina, no podemos hablar de eso, dijo sin más sabiendo que les escuchaban. ¿No es nada seguro para ti? Izuku, ¿seguro? Murmuró todavía más confuso. ¿A qué te? Sintió una mirada sobre su nuca y al ver mejor su celda pareció entender. Kaina, somos prisioneros, no lo olvides. Su voz se escuchó seria y algo impotente. Izuku, perdón Tsutsumi-san, se recostó nuevamente en su cama bastante mal por la mujer.
Kaina, por cómo reaccionas está claro que no ibas muy adelantado en esto de ser héroe, ibas en primero, ¿no? Trató de desviar su conversación a cosas triviales sabiendo que había levantado una que otra ceja por parte de los guardias. Izuku, ¿cómo lo sabes? Preguntó bastante asustado con esa habilidad de la mujer. Kaina, tuve que ver a uno que otro niño de segundo y tercero actuar, además tu edad te delata. El pecoso soltó un suspiro bastante asombrado con la mujer, y eso me lo confirmó. Izuku, ¿sabes así no es divertido jugar? Se quejó irritado provocando una risa por parte de la mujer. Kaina, estás demostrando ser muy fácil de leer, chico rudo, comentó con burla al pecoso, quien se desconcertó con eso último. Izuku, chico rudo. No terminó de entender el chiste de la bicolor. Kaina, ¿crees que no me di cuenta de las heridas de tus brazos? El chico miró su mano y luego hacia donde estaba la mujer. Si bien las esposas cubrieron bien tus heridas cuando le rompiste la cara a aquel idiota, dejaste ver de más. El chico pareció muy mortificado en su celda deseando que la tierra lo tragara allí mismo. Izuku, lamento eso, no quería que te hiciera daño. La mujer sonrió desde su lado. Kaina, pero qué caballero de brillante armadura. Se burló del chico, quien se puso algo rojo. Agradezco que me hayas defendido en verdad, pero no debiste hacerlo. Si el idiota seguía hablando, los guardias iban a aparecer y se lo iban a llevar. Así funcionan las cosas. Izuku, simplemente no pensé, perdón. La mujer seguía con una sonrisa de su lado. Le agradaba mucho el mocoso. Siempre hay idiotas rondando a mis amigas y bueno. Kaina, ¿das palizas a idiotas pervertidos? Preguntó con genuino interés, dejando de lado un poco el burlarse del chico, que comenzaba a ser divertido. Izuku, por supuesto que no. Gritó con la cara roja, solo que siempre hay tontos que creen que por tener buena cara pueden salirse con la suya, y si bien nunca me meto porque sé que mis amigas se pueden defender, siempre tuve deseos de ponerlos en su lugar. Kaina, así que el gran caballero tiene a sus doncellas que cuidar, ¿eh? Se burló del chico, quien instantáneamente se puso rojo. Izuku, no. Ellas solo son mis compañeras y amigas y bueno. La mujer soltó una risa. Tsutsumi-san. Se quejó con la bicolor, quien no parecía parar. Kaina, relájate mi gorrilla, está totalmente bien que te guste más de una mujer. Japón está con baja natalidad y viene bien que quieras estar con más de una. Siguió su burla bastante divertida de la situación. Izuku, Tsutsumi-san, yo no sería capaz. Su cara se tornó demasiado roja siquiera pensando en eso. Kaina, ya tranquilo, eres demasiado caballeroso para tener más de una mujer, dijo con tranquilidad. Izuku, no creo que eso sea para mí, murmuró tratando de mantener la calma. Kaina, así que te comprometiste completamente con lo de ser héroe, dijo con algo de pesar, principalmente por cómo terminó el chico. Izuku, es todo lo que me interesa, murmuró con una pequeña sonrisa, y todo lo que quiero hacer. Kaina, es un poco difícil dado en donde estás, comentó trayendo de vuelta a la realidad al pecoso. Izuku, lograré salir de aquí, Tsutsumi-san, tenlo por seguro, dijo con demasiada confianza. Kaina, imposible, la comisión seguramente ya te tiene en la lista negra de héroes, tu nombre fue manchado, tanto el civil como el heroico, te encerraron aquí. En el hipotético caso que lograras convencerlos de que eres inocente, ninguna agencia te contrataría por tus cargos de villano, todos te mirarán como si fueras culpable. Lo que te espera más allá de estas paredes es solo caos, mi gorrilla, comentó con seriedad. Conocía bien lo podrido del sistema y lo fácil que era para la gente el criticar sin conocer. Izuku, ser denigrado por todos. Tuvo un mal recuerdo que le hizo sonreír amargamente. No sería la primera vez que sucede, susurró creyendo que no le habían escuchado. Kaina, es verdad, eres a quien molestaban en secundaria, tienes más resistencia a lo que puedan decir o hacerte, pero ¿estás listo a que suceda a mayor escala? No son solo tus estúpidos compañeros de secundaria o ese Katan o lo que sea, ¿crees soportar eso? El peliverde miró al techo bastante decidido. Izuku, aun si no me quiera, si me repudian o me odian, no dejaré de proteger a quien lo necesite, dijo con convicción. Eso es lo que hace un héroe, por mucho que me meta en problemas, que no me acepte ninguna agencia no me importa, lo haré por mi propia cuenta. Kaina, y probablemente te metan una vez más en prisión por hacerte el héroe sin licencia, comentó con gracia tratando de hacer sentir mal al chico. Izuku, no creo que me puedan atrapar, el único que me puede alcanzar es mi amigo Ida y dudo que él quiera capturarme. Sonaba bastante seguro y esperanzado, cosa que le pareció demasiado extraño para la mujer. Kaina, ¿ya crees que no podrán a todos en tu contra? El chico no respondió, por lo que la bicolor estaba logrando su cometido. Izuku, aun si estoy solo, si todos me traicionan voy a seguir siendo héroe, contestó con demasiada seriedad, sin lugar a dudas.
Kaina, te esfuerzas mucho por quienes no lo merecen, murmuró bastante resentida. Izuku, quizá, pero, de solo recordar lo que había vivido en el año y a quienes había salvado le daba más esperanza y valor para seguir. Todos merecemos ser salvados, incluso los que están más perdidos, dijo bastante convencido, haciendo silenciar a la mujer que parecía haber encontrado a un héroe verdadero. Fin del capítulo. Capítulo 15. Con un ojo puesto. En la nada esperaba volver a ver al primer portador como las últimas veces, aunque el ambiente se sentía diferente de alguna manera bastante inexplicable, mucho más pesado e intenso que cuando tuvo su interacción con el primero. Si bien seguía siendo el mismo espacio sin nada, ahora podía sentir más presencias, unas tranquilas y otras inquietas, llegando a ser amenazantes, todas mezcladas entre sí en lo que podía definir como un centro. No es el momento, se escuchó a lo lejos de manera agresiva. Estamos demasiado cerca, si llega a salir, habló una voz mucho más suave. Su presencia altera al One for All, dijo otra voz de una manera bastante tranquila. El One for All reconoce a su contraparte, habló claramente el primer portador. Izuku, ¿quién es? Las voces se detuvieron repentinamente como si le hubieran escuchado, ¿eh? Así que él es el noveno, ¿eh? Soltó una voz bastante emocionada, se ve extraño, dijo burlón. Hasta ahora está raspando la superficie, comentó otro claramente cansado, todavía no es el momento. No creo que nos dejen tener más tiempo estando tan cerca. Además, la voz del primero silenció a las demás. Toshinori confía en él, nosotros también debemos confiar, aseguró con calma. Izuku, no sé lo que está pasando, pero, apretó el puño bastante decidido, si esas son las voces de los antiguos portadores, no pienso defraudarlos, pensó con seriedad sin saber que le estaban escuchando. Esa mirada me gusta, habló una voz profunda, sí, definitivamente me agradas, mocoso. Una luz violeta comenzó a brillar en el lugar, confundiendo un poco al pecoso. Izuku, ah. El pecoso despertó repentinamente muy temprano, totalmente asustado y tenso. ¿Qué? Se enfocó mejor mirando el techo de su celda. Solo estaba soñando, murmuró algo más tranquilo. ¿Qué fue eso? Preguntó en susurros al aire, Miró sus dedos que tenían su Kirk activo. Vuelen, no era un dolor común, algo había cambiado en su Kirk. Tengo que contactar a Olmig, murmuró asustado. Aizawa soltó un estornudo mientras veía cómo todos sus estudiantes se esforzaban al máximo en un circuito diseñado para hacerlos sufrir por salvar a un gato de peluche en la cima de un edificio. Se sentía particularmente bien por hacer algo así. Era un día que podía considerar bueno si es que no pasaba demasiado tiempo pensando en su alumno en prisión y el otro que tenía que vigilar. Negó todo lo que pudo tratando de concentrarse en lo que tenía enfrente. Debía esforzarse para devolver al niño problemas nuevamente a donde pertenecía. Ochako, Aizawa-sensei, podemos descansar. Habló la castaña al borde del colapso de tanto esfuerzo. Aizawa, 5 minutos. Sus estudiantes se desplomaron en ese instante, o por lo menos la mayoría, algunos aún estaban muy listos para todo. Bakugo, necesito hablar contigo. El rubio alzó la ceja pensando en qué había hecho esta vez para causar la ira del maestro. Katsuki, bien. Sin más, maestro y alumno se alejaron un poco dejando descansar a todos los estudiantes que estaban más ocupados en no morir que en lo que pudiera hablar el rubio con su profesor. Yo no hice nada, comenzó automáticamente cuando estuvieron lo suficientemente lejos. Aizawa, no hiciste nada esta vez. El rubio soltó un suspiro calmado. La verdad es que necesito tu ayuda. Habló con calma a pesar de estar atento a todo, no quería que alguien les escuchara. Katsuki, ¿mi ayuda? El pelinegro asintió con seriedad. ¿De qué se trata? Aizawa, dijiste que querías ir en la misión, ¿no? El rubio abrió los ojos bastante sorprendido. Necesito que hagas algo y que lo hagas bien, porque si llegas a actuar mal todo se irá abajo, ¿entendido? Katsuki, ¿a quién tengo que matar? Respondió con seriedad. Aizawa, a nadie. ¿Tienes que vigilar a alguien? El rubio chasqueó la lengua irritado. Eres el único que conoce la verdad detrás de la misión de Midoriya y quien está bien posicionado para ayudar. Katsuki, ¿qué basura tengo que mantener en la vista? Preguntó irritado pero emocionado. Aizawa, quiero que mantengas a Aoyama bajo tu mirada, es una persona de interés en este caso. El rubio se mostró serio tratando de no enojarse demasiado. Katsuki, él es el soplón, ¿verdad? Afirmó más que preguntó. Aizawa, por el momento no lo sabemos, pero es quien más tiene probabilidades de serlo. Manténlo vigilado en todo momento. Si llega a hacer algo extraño lo sigues y lo documentas. Nada más, ¿de acuerdo? El rubio apretó sus manos con rabia. Katsuki, entendido.
Respondió con seriedad, era su oportunidad de ayudar aunque no sea de la manera que le guste. Aizawa, bien, trata de no hacerlo explotar a la mínima y trata de no ser muy obvio con tus intenciones, puede que Aoyama sea más de lo que se vea. El rubio asintió, ahora vuelve con tus compañeros, yo voy en un momento, de acuerdo. El rubio volvió a asentir caminando hacia la clase A, espero que pueda con esto. El pelinegro sabía lo volátil que resultaba Bakugo y lo malo que podría salir, pero había que darle un voto de confianza, en esos momentos era necesario, espero que sea la decisión correcta. Las miradas en el patio se sentían tensas, la mayoría de presos le miraban con algo de precaución sin creer que un niño tan pequeño pudiera enviar a uno de los más fornidos de esta parte de la prisión al hospital por quién sabe cuánto tiempo, mostraba bastante que tan poderoso era el chico. Izuku, esto es incómodo, murmuró sentándose bastante cerca de un muro. Kaina, acostúmbrate, esto seguirá por unos meses, comentó de manera bastante casual, no es común que un preso rompa sus esposas de retención y le rompa la cara a otro. El pecoso se puso algo rojo por sus acciones, deberías sentirte bastante orgulloso, muchos seguramente se lo pensarán dos veces antes de meterte contigo y cómo te la pasas conmigo, por extensión yo también estoy fuera de sus tonterías, así que gracias, haces mi estadía mucho más agradable, sonrió al chico quien sonrió con un sonrojo. Izuku, me alegra ayudarte Tsutsumi-san. La mujer soltó una risita bastante divertida con el chico. Kaina, relájate Midori, ya no pienso usarte o molestarte como lo hacían en secundaria y probablemente en la UA. El pecoso quedó tenso e indefenso frente a la mujer, estás resultando muy fácil de leer, no hagas esto tan fácil. El pecoso sonrió nervioso. Izuku, es difícil no actuar común ante ti Tsutsumi-san. La mujer alzó una ceja curiosa con esa afirmación, me siento cómodo contigo, ¿no se siente que hable con una asesina súper peligrosa que a la mínima acabará conmigo? Kaina, oh de verdad. ¿Y con quién exactamente estás hablando? Preguntó divertida de todo esto. Izuku, como si fuera una maestra, fue sincero con la mujer quien quedó bastante asombrada, o como si fueras una senpai en la que puedo confiar, sonrió a la mujer quien juraría que había aparecido una aureola sobre el chico. Kaina, sabes, eres demasiado dulce para esta prisión, comentó algo aturdida tras las palabras del chico. Izuku, ¿eh? La mujer soltó un suspiro sin saber bien cómo seguir hablando con el chico que le estaba alterando más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Fin del capítulo.